un reconocido abogado y escritor ecuatoriano, siendo algunas de sus obras Yo soy el fuego, Náufrago en tierra y Ahora que cae la niebla, ganador del premio Joaquín Gallegos Lara como mejor novela del 2011 por su obra Desnudo Oscuridad, y en el 2015 volvió a ganar ese premio por Todo es ayer. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Literatura y acaba de publicar su nueva novela titulada Los crímenes de Bartao, la cual cuenta la historia de Nelson Serrano, un ecuatoriano que fue sentenciado en Florida, Estados Unidos, a 4 penas de muerte por un crimen que él no cometió. Hoy en Mentores, Oscar Vela. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, se les agradece por esta invitación y aquí listo para contestar. Bueno, Oscar, quisiera que nos comentara más sobre el contexto y la trama del libro. Bueno, Los crímenes de Bartao es una novela de no ficción, es una novela negra, tiene un poco de alegato, de crónica, y trata la historia de Nelson Serrano, que es un ecuatoriano que está condenado a la pena de muerte, es el prisionero más longevo en el corredor de la pena de muerte en Estados Unidos hoy. Y bueno, esta es su historia y la historia de esos crímenes. En la presentación de su libro aquí en la UES, comentaba que tuvo la oportunidad de conocer a los familiares y al mismo Nelson, protagonista de su libro. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, entrar al corredor de la muerte es un tema complicado, ¿no? En cuanto a permisos y a todo, pero sobre todo por el lugar al que visitas. Es lo que yo llamo de algún modo la antesala del infierno. Es un sitio muy, muy desagradable, evidentemente, más allá de que arquitectónicamente y estructuralmente está muy bien, digamos, pero allí dentro están detenidos los prisioneros que básicamente han cometido homicidios en primer grado. Entonces es un sitio cargado de una energía especial, muy, muy difícil. Allí en esa circunstancia pude conocer a Nelson y claro, tratándose de una persona que es inocente, vivir allí por 20 años o más, imagínate lo que se siente, ¿no? Es una carga pesada, la verdad, la que se siente allí. Para usted, ¿cuál fue el momento más emotivo al escribir este libro? Yo creo que hay toda una serie de escenas relacionadas con las cartas, con el correo, con la correspondencia que yo tengo con Nelson. Y te diría que allí se condensa un poco sus pensamientos, sus ideas, sus miedos. Es el único momento en el que se abre de verdad a toda la historia y comienza a soltar lo que siente. Es un hombre tremendamente fuerte que ha permanecido cuerdo a pesar de las circunstancias durante todos estos años en el corredor de la muerte. Y sin embargo, allí en esas conversaciones poco a poco se va abriendo. Yo digo que es quizá la parte más emotiva, escucharle lo que él piensa y lo que él dice sobre lo que es vivir en el corredor de la muerte y el destino de alguien cuya muerte le espera a la vuelta de la esquina, ¿no? Por inyección letal. Saber qué piensa, cuáles son sus miedos y sus anhelos, evidentemente es interesante. Creo que es la parte más emotiva. ¿Y cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno ecuatoriano en el caso de Nelson Serrano? Desafortunadamente pocas, se han hecho gestiones, el gobierno de alguna forma está obligado a apoyar la causa de Nelson por ser responsable por todo lo que sucedió con él en el año 2002, por su secuestro y deportación, y entonces el Estado ecuatoriano es responsable del pago de los abogados y de tratar de alguna forma de que Nelson sea repatriado al Ecuador y liberado de su causa. Pero son pocas las gestiones desde nuestro punto de vista que se hacen de parte del gobierno. ¿Y usted cómo llegó al caso de Nelson? Me enteré hace algunos años ya, básicamente por un documental que hizo Yanedi Nostroza a propósito de este caso, que es un documental sobre la teoría del caso y ella replica el supuesto viaje que habría hecho Nelson Serrano para cometer esos crímenes. Algo que resulta en ese documental imposible de lograr, y entonces ahí despertó en mí la curiosidad de saber o presumir al menos que teníamos un inocente, un ecuatoriano inocente en una prisión acusado y sentenciado a 4 penas de muerte. Y desde entonces estoy investigando, involucrado en el caso y bueno, ahora ya con la novela, ¿no? ¿Y qué le recomienda a los jóvenes escritores a seguir contando esas historias? Bueno, que trabajen mucho, que busquen, que investiguen, que si les apasiona una historia y si tienen una historia para contar, que la cuenten y que la trabajen. Creo que es decisivo que estas historias salgan a la luz. Hay muchas historias que se han perdido en el mundo, historias fantásticas, historias de heroísmo, de una serie de hechos. Y si esas historias no se las cuenta, no se las narra en un libro, probablemente se terminan perdiendo. Y yo creo que es fundamental que esto se escriba. Y ojalá los escritores, sobre todo las nuevas generaciones de escritores ecuatorianos, que ahora hay un boom importante, y más aquí en Guayaquil, que hay muchísimo más de escritores y escritoras,
creo que es importante que esas historias, por ejemplo, de esta ciudad salgan a la luz, porque así nos vamos a aprender a conocer mucho más todos nosotros. ¿Y usted considera que los jóvenes ecuatorianos tengan las mismas oportunidades que en otros países latinoamericanos? Yo creo que hay menos oportunidades, efectivamente, porque hay menos editoriales grandes, importantes acá con presencia. De hecho, se maneja todo desde Colombia, las más importantes. Y las editoriales ecuatorianas no hacen un buen trabajo de distribución, hacen mucho esfuerzo para imprimir y para poder publicar libros. El trabajo de distribución es donde tenemos el problema y por eso precisamente las obras no llegan a los lectores, que es lo que necesitamos los escritores. Pese a esa deficiencia, creo que hay como te digo, hay un boom de escritores y de escritoras y sobre todo de nuevas generaciones muy potentes. Y yo confío que esto pronto va a cambiar y vamos a tener muy buenos escritores y escritoras a futuro ya en el Ecuador, trascendiendo a nivel latinoamericano y probablemente inclusive mundial. ¿Y cuál es el mensaje que usted quería emitir en esta obra? A ver, esta es una forma de levantar la voz, de que la gente conozca y entienda que hay un ecuatoriano allí durante casi 20 años en el corredor de la muerte, que es inocente, que fue acusado sin pruebas, un ecuatoriano al que sus abogados se le dieron la vuelta, al que todo el sistema le jugó en contra. Y yo digo, al menos esas voces de la gente que lea hoy esta novela, Los crímenes de Bartow, nos van a hacer a nosotros replicar con mucha más fuerza este grito, que es al final lo que constituye esto. Es un grito de angustia, de auxilio, de levantemos la voz porque probablemente estamos a tiempo de salvar todavía una vida. Y eso es lo que yo he buscado con esta historia, que se la conozca, que se la difunda, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mentores. No, muchas gracias a ti, gracias por la entrevista. Los crímenes de Bartow es una novela basada en hechos reales, cual cuenta la historia de Nelson Serrano, y si quieren saber cómo culmina la historia, les recomendamos leer el libro, que lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías. Hoy en Mentores, Oscar Vela.